Partir un círculo a una razón dada cualquiera. Entonces tenemos el círculo C. C pues está comprendido por un ángulo beta, donde sabemos que beta pues va a ser igual a 360. Lo que vamos a hacer es hallar un ángulo alfa que me va a subtender pues un sector circular y este sector y el área de este sector circular con respecto a la área de todo el círculo pues va a estar a la razón AB. Quiere decir que la razón que vamos a hallar va a ser parte de todo. Y como es parte de todo, entonces lo que vamos a hacer es una proporcionalidad donde vamos a decir que B es a C, perdón, beta es a C y que alfa va a ser a A por C sobre B, por lo que le habíamos dicho, por lo que es una razón parte de todo. Entonces lo que tenemos que alfa va a ser A por C sobre B por beta sobre C. Para así operar y a llegar a que A por beta sobre B, pues va a ser el ángulo que nos va a subtender el sector circular que necesitamos. Entonces, para hallar el área de ese sector circular que necesitamos, pues vamos a utilizar la fórmula pi por radio al cuadrado por alfa sobre 360. Entonces, como ya tenemos a alfa, lo que vamos a hacer es reemplazarlo por a por beta sobre b y vamos a operar para llegar a que el área del sector circular que necesitamos va a ser pi por radio al cuadrado por a sobre b. Entonces, esta área, y que vamos a suponer que es esta, con todo el sector, con todo C, que sería este, va a estar a la razón de A a B. Partir un paralelogramo o un triángulo a una razón dada cualquiera, a esa B. Geométricamente lo que vamos a hacer es teniendo el triángulo ABC, partirlo por el punto P de tal manera que el triángulo ACP y PCB quede como la razón dada a esa B. Lo que vamos a hacer es sumar la razón en una recta y realizar dos semirrectas, una que desde el punto A que pase por el extremo de la suma de la razón y la siguiente desde el punto B que pase por el otro extremo de la razón a esa B. Entonces estas dos semirrectas se interseccionan en un punto, al cual lo llamaremos el punto homotético O. Desde el punto O trazamos una semirrecta desde ese punto y que pase por la intersección de la suma y nos corta el segmento AB en el punto P. De ahí, ya teniendo el punto P, hacemos una recta desde P hasta el vértice opuesto del segmento, que en este caso es C. Entonces, decimos, ahora sí podemos decir, bueno, que A es a P, como AP es a PB, como A es a B, por la homotesia. Entonces lo escribimos de esta manera. Y ahora, como tenemos el triángulo APC y el triángulo PCB con la misma altura, entonces estos dos son como sus bases. Entonces lo podemos escribir de esta manera y podemos decir que el triángulo ACP es el triángulo PCB como A es a B, porque sus bases son como A es a B. Entonces esta construcción la garantizamos por la homotesia o encontramos otra construcción que es teniendo el triángulo ABC, trazamos una semirrecta con cualquier ángulo desde cualquier punto, en este caso lo pusimos B, y trasladamos el segmento A y el segmento B que nos conforman la razón, lo trasladamos sobre la semirrecta y desde el extremo de A trazamos una recta hasta el extremo de la razón de A. Y desde la intersección de la suma de la razón trazamos una paralela a la recta ya hecha, la cual nos cortará en P, que este será el punto que corta a B a la razón, a B a la razón a esa B como lo queríamos. Entonces realizamos lo mismo. Trazamos la recta hasta el vértice opuesto del segmento AB y podemos decir pues que como los triángulos formados son con la misma altura, entonces estos son como sus bases. Y esto
lo garantiza la proposición 10 del libro 6 de Euclides. Esto también es conocido como con Tales, aunque Tales lo hace solo con estos segmentos iguales. Entonces cualquiera de las dos construcciones nos da que la suma de la razón, el segmento de la suma de la razón, es semejante al segmento partido de AB. Esta misma construcción la vamos a utilizar para el paralelogramo. Entonces lo mismo, partimos AB a la razón dada con homotesia o con esta otra construcción, y podemos decir que el paralelogramo ACPN es el triángulo PNBD como A es a B, porque tienen la misma altura. Ahora vamos a trabajarlo algebraicamente. O también, esto también tiene geometría analítica y procesos algebraicos. Entonces, vamos a partir el paralelogramo o el triángulo a la razón querida, que es A es a B. Debemos tener en cuenta la altura, pero pues eso lo vamos a usar a la última parte. Entonces, la razón es A sobre B, que lo vamos a denotar como R. A lo vamos a denotar como P sub 1 con coordenadas X sub 1, Y sub 1. B lo vamos a denotar como P sub 2 con coordenadas X sub 2, Y sub 2. Y P lo vamos a denotar igual como P con coordenadas X y Y. A lo que queremos llegar es a que P sub 1P sea a P sub 2, P sub 2 como A es a B. Entonces graficamos el segmento del paralelogramo o del triángulo que queremos dividir en un plano cartesiano. Entonces lo ubicamos con sus coordenadas. Entonces yo digo que el espacio de aquí a acá es X sub 1 por la coordenada de P sub 1. Y lo mismo con Y sub 1. Lo mismo lo hacemos con el punto P y con el punto P sub 2. Listo. Antes de esto debemos realizar las perpendiculares que pasen por los tres puntos a X, y lo mismo con el eje Y. Listo. Entonces, para saber cuánto mide este pedacito, lo que hacemos es restar X menos X sub 1 para hallar este pedacito azulito. Y para hallar este pedacito, restamos X sub 2 menos X. ¿Listo? Y lo mismo lo hacemos con el eje Y. Ahora, si nos damos cuenta que tenemos un triángulo rectángulo, que lo grafiqué aquí, entonces tenemos, en realidad tenemos tres triángulos rectángulos. El grande, este pequeñito y este otro pequeñito. Por semejanza de triángulos, ahorita vamos a trabajar con este y con el mayor. Entonces, estos están compartiendo el mismo ángulo, son ángulos rectos, entonces son ángulos semejantes. Entonces, los triángulos semejantes nos dan proporcionalidad. Entonces, podemos decir que P sub 1P es a P sub 2 como X menos X sub 1 es a X sub 2 menos X. Como la razón A es a B, que es lo que nosotros necesitamos. Entonces lo podemos escribir de esta manera y también de esta manera. Esta manera la vamos a utilizar para despejar X con el propósito de saber la coordenada en X del punto P. El punto P es aquel que nos va a partir la recta a la razón dada que queremos. Entonces, lo que hacemos
Primero es multiplicar a ambos lados de la ecuación por x sub 2 menos x. Resolvemos. Nos queda que r por la razón por x sub 2 menos la razón por x es igual a x menos x sub 1. Luego sumamos a ambos lados de la ecuación por más rx. Resolvemos y nos queda que rx sub 2 es igual a x menos x sub 1 más rx. Ahora sumamos a ambos lados de la ecuación x sub 1. Resolvemos, tenemos que rx sub 2 más x sub 1 es igual a x más rx. Ahora sacamos factor común de este lado de la ecuación y tenemos que rx sub 2 más x sub 1 es igual a x por 1 más x más r. Ahora dividimos a ambos lados de la ecuación 1 más r. Resolvemos y tenemos que x es igual a rx sub 2 más x sub 1 sobre 1 más x, que esto sería nuestra coordenada en x de P. Ahora volvemos y hacemos el mismo ejercicio de proporcionalidad, pero con los ejes de y. Bueno, entonces tenemos que P sub 1 P sub 2 es a P sub 2, como y menos y1 es a y sub 2 menos y. Entonces lo escribimos de esta manera, que esto también es como a es a b. Lo escribimos de esta manera y vamos a utilizar esta partecita. Entonces debemos despejar y para saber la coordenada en y de P. Realizamos lo mismo que hicimos con los ejes X y llegamos a que r y sub 2 más y sub 1 sobre 1 más r es igual a y, que es nuestra coordenada en y de P. Entonces, como teníamos que las coordenadas de P eran x, y, entonces reemplazamos lo que encontramos en la coordenada de P. Entonces podemos decir que encontramos el punto P que nos divide la recta P sub 1P a la razón deseada a esa B. Entonces lo podemos escribir de esta manera, que es a lo que queríamos llegar al principio de este video. Entonces lo podemos escribir de esta manera, pero también tenemos que P sub 1P es a como P sub 2 es a b. Entonces lo escribimos de esta manera y ahora sí vamos a utilizar la altura de los paralelogramos. Entonces, que en este caso es h, porque los paralelogramos tienen la misma altura, como ya lo habíamos dicho. Los paralelogramos resultantes, claro está. Entonces, ahora podemos escribirlo de esta manera y tenemos que h, P sub 1P es a P sub 2H como a es a B, en donde h, P sub 1P y P sub 2H son las áreas de los paralelogramos. ¿Por qué? Porque aquí tenemos P sub 1 y P sub 2, que es lo mismo a P y PB, y por la altura. Y así es que hallamos el área de un paralelogramo, base por altura. Entonces, esto mismo lo podemos realizar con el triángulo, dividiendo uno de sus segmentos a la razón que queremos, como lo vimos geométricamente.